Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente agradecer a los tres por la invitación, a Peter Percio, a José Casar y especialmente a Claudio Ungaro, que de alguna manera fue él quien propuso. Y a la papá que respeta la casa y que... Pero básicamente a Claudio fue quien propuso mi participación en esta mesa sobre estética y arte. En un contexto, ¿no?, de las filosofías críticas. Mi disciplina no es la filosofía, sino que es la plástica y la historia del arte, así que un poco desde ese lugar voy a intentar hacer algunos planteos y análisis sobre una serie de obras de los años 70 en América Latina hasta el presente. Las imágenes se van a ver un poquito diluidas, pero por lo menos algunas figuritas van a servir para intentar anclar en cuanto a lo visual algunas de las referencias que voy a pasar a leer. Para unirme al tema preferí leer la ponencia. De hecho, como se había planteado, por lo menos Enrique propuso una publicación a futuro. Es un borrador en el que vengo trabajando también como becario dentro del Centro Cultural de la Cooperación en torno al arte conceptual en América Latina, la relación entre arte y política. El título se llama Revelar el suelo, discursos y experiencias entre arte, política e identidades. ¿Cómo podemos definir en la actualidad aquellas prácticas artístico-políticas que elaboraron su itinerario estético-crítico a partir de un pensamiento discursivo situado hacia y desde América Latina? Si el arte en las décadas del 60 y 70 tuvo en su horizonte de posibilidad la revolución y la descolonización cultural como transformación radical, ¿qué objetivos de máxima podríamos diagramar las prácticas artísticas locales en el contexto del post-neoliberalismo? ¿Afecta a estas experiencias artísticas contemporáneas el nuevo escenario político nuestroamericano? ¿Es plausible un cambio emancipador de Occidente y decolonial en el discurso artístico? El cometido de este trabajo es restablecer puentes y estructurar lazos fragmentados entre las prácticas conceptuales de los años 70 y algunas producciones de los 80 y el inicio del nuevo siglo, que ponen en conflicto los cruces entre el arte y la política. Al mismo tiempo, intentamos reflexionar sobre la inserción de las identidades estratégicas que accionan en la trama de poder y confrontan los discursos en pugna, reactualizando el legado histórico-cultural del pensamiento latinoamericano. En el escenario del panorama global, la táctica del proceso de reoccidentalización de las manifestaciones artísticas en clave latinoamericana requiere una reflexión que dé cuenta de otros sentidos sobre el discurso no occidental para alcanzar un argumento válido desde un nuevo paradigma. La fetichización de la otredad ratifica el repertorio estético internacional que los centros definen en la homogénea globalización de las periferias. A finales de los años 90, Walter Mignolo retoma la categoría de post-occidentalismo como palabra estratégica para articular el discurso de la descolonización intelectual desde Latinoamérica, que encuentra asidero en el texto de Nuestra América y Occidente de Roberto Fernández Recamar de 1976. Claro está que no podemos entender lo post-occidental simplemente como una condición postmoderna que piense lo híbrido, lo mestizo, lo indoamericano y periférico como área de estudio desde una otredad multicultural, sino que es necesario desplegar la noción de post-occidentalidad o no occidentalidad con el objetivo de potenciar su condición emancipadora en los discursos poéticos políticos que desde José Martí hasta el presente definieron las estéticas en América. La sedimentación antropofágica. En un ensayo temprano de la producción teórica de Rodolfo Puig, Anotaciones para un estético americano, de 1955, aparece definida una de las paradojas de la modernidad europea que pone a relieve la imposibilidad de pensar la producción simbólica y visual de los pueblos de América Latina desde la categoría de arte moderno, occidental y burgués. Bajo la lente capitalista definimos qué es arte o qué formas, objetos e imágenes se acercan a dicha concepción. En las propias categorías de pensamiento de las culturas prehispánicas no existe el término arte como tal, sino producciones simbólicas que operan en una trama alimentada desde un sentido ético funcional, utilitario o ritual, a partir de una lógica colectiva y comunitaria, cuya cosmogonía se reafirma desde lo político, económico, religioso y social. Esa incongruencia interpretativa en el abuso de las categorías
no escapa a los intentos por confrontar la colonialidad del saber cultural a través de insistentes estrategias que asumen ciertas prácticas revulsivas dentro del sistema del arte. Walter Mignolo aclara que no es cuestión de descolonizar la representación o hacer un arte otro en clave de colonial, sino quebrar el modelo estructural del arte occidental que nos permita proyectar y arribar a otras lógicas del proceso de creación. Por ello, es plausible caer en una trampa enunciativa cuando desde ciertos discursos estéticos se habla de exotización, marginalización y fetichización a la hora de pensar las problemáticas artísticas que buscan establecer simples lazos latinoamericanistas con las historias mágicas de nuestro continente. Pues entonces, ¿cómo realimentamos categorías del pasado que sedimentaron desobediencias a los discursos hegemónicos? La memoria del cuerpo ritualizado, desde la lectura de Sueli y Rollnick, revisita la noción de antropofagia en su condición occidental. Para Rollnick, la subjetividad antropofágica es la ausencia de identificación absoluta y estable con cualquier repertorio y la inexistencia de obediencia ciega a cualquier regla establecida, que generan una plasticidad de contornos de la subjetividad en lugar de identidades, una apertura de la incorporación de nuevos universos acompañada de una libertad de hibridación en lugar de asignarle valor de verdad a algunos repertorios en particular, y una agilidad de experimentación y de improvisación para crear territorios y sus respectivas cartografías, en lugar de repertorios fijos con lenguajes predeterminados y supuestamente estables. La subjetividad antropofágica de Sueli y Rollnick recala en las ideas de desmoronamiento de lo instituido y sus modelos prefijados de las identidades, la apertura a incluir otras subjetividades y orientar en la movilidad creativa para diseñar nuevas esferas de participación entre arte y política. Esta noción pretende retomar la línea disruptiva de la antropofagia propuesta por Oswald de Andrade en su intento modernizador del arte brasileño. En paralelo a estas ideas, podríamos sumar otro aspecto que hace hincapié en la gravitación del pensamiento definido como sedimentación antropofágica o sedimentación fagocitada a partir de la derivación actual del concepto de fagocitación de Rodolfo Puig, en disonancia con la definición empleada por Rollnick sobre la adaptación neoliberal de los zombies antropofágicos. Desde esta perspectiva, la lectura de Puig entiende que la culturación alcanzaría las producciones simbólicas solo en un plano material, como en la cerámica, la arquitectura, la escultura y en el despliegue estético de los rituales religiosos. Sin embargo, sostiene el autor que en otros órdenes pudo haberse producido un proceso inverso, diríamos de fagocitación de lo blanco por lo indígena. Quizá hubo siempre una acción simultánea de los dos procesos, pero nuestros ideales de progresismo nos impiden ver este último. La fagocitación se da en un terreno de imponderables. Hay en la fagocitación un gesto de desobediencia y resistencia asumido frente a la colonización del imaginario cultural impuesto por las estructuras de poder que aún nos seducen en la política continental a la hora de imaginar las identidades estratégicas estigmatizadas por los discursos estéticos entre centros y periferias. Por lo tanto, el desafío de pensar el contexto presente implica penetrar en las fisuras de ciertos relatos que clausuran y opacan las diferentes maneras de entender la apropiación de las tradiciones en conflicto a raíz de su comprensión dinámica y activadora del legado histórico-cultural. Enunciaciones de lo latinoamericano. Las rupturas en las formas de pensar las subjetividades deben articular nuevos principios de explicación para poder indagar y proponer otras posibles lecturas que enfrenten dichos desafíos y permitan desplazar viejas discusiones. Confrontar estos episodios requiere de otra mirada sobre las diferentes concepciones estéticas y enlazar continuidades en el repertorio de las identidades culturales. El recorrido hecho por Roberto Fernández Retamar sobre el pensamiento crítico latinoamericano se inicia con la autodenominación de Nuestra América de Martí en 1891 y continúa en un mismo eje conceptual con la utopía y el pensamiento radical de autores como José Carlos Mariátegui, Pedro Enrique Sureña, Ezequiel Martínez Estrada, Leopoldo Sea y Darcy Ribeiro, entre otros. En esta genealogía es preciso incluir como antecedente de las ya mencionadas categorías estético-literarias el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade desde el año 28 y los fundamentos estético-filosóficos en torno al concepto de fagocitación de Puig del año 62. Ambos discursos asumidos desde un dispositivo categorial e ideológico no occidental.
Sin embargo, la formulación de un discurso de lo post desde América Latina pierde de vista el compromiso intelectual que desde la aparición de Nuestra América de Martí estaba asignado en primera instancia por la acción directa de un pensamiento llevado a cabo a través del proceso de independencia cubana.